la 9. ¿Cuál es uno de los momentos más especiales que tenemos como líderes en el ministerio? Ocurre cuando Dios nos da el privilegio de desarrollar Timoteos. Esas personas que no solo desean oír lo que decimos, sino que desean imitar nuestro ejemplo. Todo líder debe dar gracias a Dios. Todo líder debe dar gracias a Dios, hermano, cuando por la gracia nos da hijos espirituales como Timoteo. Reproducción de nosotros mismos. Y aún mejor que nosotros mismos. Más consagrados, más piadosos, más capaces, que alcancen mayor altura que nosotros. Como Jesús dijera, mi gran anhelo es ese, que los discípulos sean mejor que el maestro. Mi hermano, algunos saben, Dios me dio la bendición de tener 3 hijos, una niña, la primera, y 2 varones. Y la verdad es que cuando yo leo esto, literalmente ellos son mis hijos físicamente, pero son mis hijos en la fe. Cuando cada uno de ellos en su momento me dijo que se iba a dedicar al ministerio, fue por obra de gracias, y ellos lo único que me decían, papá, es que como tú lo cantaste un día con la canción de Ani Berrío, Señor, yo quiero ser como tú, porque ellos quieren ser como yo. Hermano, ayúdame a ser un buen ejemplo, le decía yo a Dios para ellos. Y hermano, hoy Dios los ha desarrollado a un nivel en que yo nunca iba a alcanzar. Y así es. Los Timoteos alcanzan a veces más de lo que uno puede hacer. En el caso de mis hijos, de Carlos, ustedes saben el ministerio que está desarrollando. ¿Cuándo me lo iba a imaginar? Y de Adrián, olvídate, un pastorado que Dios lo está respaldando, aparte de que los dos Dios le ha dado dones y capacidades muy especiales, por arriba de las que Dios puso en mí. Y le doy gracias a Dios por ello. Y muchos de ustedes nos van a rebasar y van a ser mejores que nosotros. Es mi anhelo y es mi oración. Y en verdad, anhelo y deseo que esto pueda hacer y alcanzar alturas que nadie se puede imaginar. Vamos a ver algunos casos. ¿A quién representa Crescente? Mira, Crescente representa a aquellos héroes callados y desconocidos que tienen una madurez y fortaleza espiritual para pararse detrás de Pablo y trabajar firmemente sin esperar galardones humanos. Hay muchos Crescentes en la iglesia. Le agradezco al Señor, decía MacArthur, por la multitud como ellos que son talentosos, llamados por Dios a hacer su trabajo en el anonimato. Detrás de muchos liderazgos hay muchos Crescentes. A veces no aparecen en escena. Muchos no saben de ellos, pero son los que oran por uno, son los que nos echan la mano, son los que están dispuestos a ayudar y a servir. Yo le doy gracias a Dios por los que tenemos alrededor nuestro. ¿Qué es lo que demuestra el hecho de que Pablo dejara a Tito en Creta, hermano, para que corrigiera la deficiencia y estableciera ancianos? Ahí en Tito 1.5 lo dice, que Tito era un capacitador, un desarrollador, un hombre que podía preparar a otros líderes para ser líderes. Daba pasado Tito, y a veces no se le ve mucho desde ese ángulo, porque tenía que corregir, era un hombre de autoridad, tenía que corregir lo deficiente. Y decía, ¿sabes qué? Dile a esos cretenses, enséñales para que aprendan la disciplina. Y bueno, Pablo le decía a Tito, ejerce tu autoridad. Entonces estaba bien capacitado y tenía autoridad para hacerlo. ¿Cuál es el papel que Lucas gustosamente aceptó y por qué el ministerio de Pablo se enriqueció con un confidente personal como él? ¡Qué bendición de Pablo! Él era el médico personal de un Pablo que, golpeado, apedreado, azotado, náufrago y en prisión y sufrimiento, necesitaba de un médico de primera clase y amigo íntimo. Se enriqueció porque era su confidente especial. No había nada que Lucas no supiera de Pablo. Lo atendió, lo cuidó de él en sus momentos más difíciles. Viajó y trabajó junto a él. Era su compañero y amigo más cercano. Qué bendición tuvo Pablo. Nosotros tuvimos la bendición de tener en este grupo a Edén. Yo en algunas ocasiones le pedí consejos o le pedí una receta o le pedí que me dijera qué es lo que yo podía tomar cuando en algún momento no me pude sentir mal. Se nos fue Edén. ¿A cuántos ayudó? No sé si han visto ustedes el Face o lo tenían en el Face. Es increíble. Para Tecolutía él era un héroe y para muchos, aún compañeros médicos, es de los héroes con capa blanca que se están yendo por dar su vida, por servir en favor de la salud. Dios fortalezca a Isamar. Pero bueno, era miembro de la iglesia de Elí pues, últimamente, así que él fue una bendición también para el pastor Elí. Hermanos, hay muchos casos y muchos hombres de Dios. En nuestro ministerio al principio tuvimos un médico
el hermano Juan Trinidad Pérez, que Dios lo bendiga. Fue una bendición para mi ministerio, mi vida y la de mi familia, porque ellos hacen a veces una labor sin siquiera cobrar nada. En verdad, Dios lo bendiga a ese tipo de médicos que sí cumplen el juramento hipocrático. Pablo dijo a Timoteo que trajera a Marcos, quien seguía siendo fiel porque le era útil para el ministerio. Pero ¿por qué causa Pablo creía que Marcos era útil para el ministerio? Hermanos, porque después de su fracaso original, acuérdense que por Marcos se dividió el equipo misionero de Pablo y Bernabé. Bernabé agarró a Marcos, se lo llevó, hubo una discusión, se separó Pablo y Bernabé. Pero bueno, Marcos siguió siendo fiel. Su tío trabajó en él y Dios lo ayudó a que Marcos fuera un joven que pudiera ser usado para la gloria de Dios. Aun cuando una vez fue acá, a causa de esa decepción y conflicto, demostró que Marcos era confiable una y otra vez. Eso es darle otra oportunidad al que ha fracasado, al que ha caído. Eso nos enseña grande. Y Pablo lo reconoció. Marcos se convirtió en una prueba viva del triunfo que viene después de la prueba. Era romano de nacimiento, conocía la iglesia de Roma, hermanos, porque en su momento, tú sabes, estuvo con Pedro ahí. Acuérdense, él escribió el Evangelio de manos de información de Pedro y se cree que eso lo hizo en Roma y fue parte del rebaño desde el principio. Podría ser una ayuda en los últimos días del ministerio de Pablo. Por eso lo manda a buscar. Y qué humildad de Pablo de reconocer, sí, me es útil. En un momento Pablo dijo, no sirve para nada ese chamaco, no lo llevemos. Pero ahora reconocía que podía ser usado y lo mandó a buscar. ¿Cuál era la tarea tan especial que realizaba Tíquico y cuál es su gran responsabilidad? Era llevar las epístolas que Pablo escribía. Él fue quien llevó el manuscrito, carta a los Efesios, a los Colosenses, a la de Tito, a Creta, las llevó desde la prisión. Así que cuando los pies de Pablo estaban en el cepo, estaba en prisión, los de Tíquico fueron sus pies, entregando mensajes a las iglesias que Pablo ya no podía visitar. Tuvo la gran responsabilidad de llevar la palabra de Dios a las iglesias, hermano. Fue leal y confiable, sin ser un predicador, fue un mensajero de verdad. Hay muchas formas de servir. No pensemos que siempre es un predicador, el pastor. Quizás tu pastor necesita un Tíquico en ti, necesita un Crescente en ti, necesita un Juan Marcos en ti, hermano. En verdad, ponte al servicio. ¿Qué importa si un día no llegas a ser una figura principal de la iglesia, pero que seas personas como esta que Dios usa para extender su reino? ¿Por qué Pablo quería su capote que estaba en la casa de Carpo? Porque el invierno se aproximaba. Y el capote era una clase de abrigo de lana. ¿Se acuerdan que cuando vimos en primer año les decía yo, este texto es, tráeme el capote, ¿qué puede interesar? ¿Qué enseñanza le saco de ahí? Mira cuánta riqueza saca MacArthur. Claro, hay que conocer el contexto histórico y cultural del pasaje. Venía el invierno, si el abrigo de lana era importante, eran caros, era más barato que Timoteo lo pasara a buscar. Sí, de donde estaba en Éfeso, estaba cerca de Troas, arribita, iba a ir y de ahí después se iba a ir hasta Roma para llevárselo. ¿Por qué no comprar uno en Roma? Porque estaban carísimos allá. Entonces, hermano, se metía el saco por un hoyo en la cabeza, ¿verdad? Esto nos enseña la condición económica de Pablo, no era fuerte. Iba a usar un abrigo viejo porque no había para uno nuevo. Así a veces en el ministerio. Y la pobreza de la iglesia. Era más fácil traer, aunque fuera de lejos, uno como ese, ¿verdad? Que había dejado allá en la casa de Carpo, que comprar uno nuevo. Bueno, seguimos con la 16 en el otro video.